Bendiciones y gracias por estar con nosotros nueva vez esta semana con un tema de impacto, un tema que va dirigido al interior, un tema que luego nos ayuda a mejorar nuestra expresión y nuestra comunicación hacia los demás en la vida exterior. Y qué bueno que como seres integrales podemos comunicarnos, podemos hablar, podemos interactuar, podemos utilizar la palabra de Dios como una excelente estrategia que es medicina para nuestra vida. Y así quiero titular el tema de hoy, una medicina para tu alma. Y quiero hablar de esta medicina que representa la palabra de Dios. Definitivamente en ella encontramos muchas cosas. Y quiero que me acompañes a Proverbios capítulo 16, donde vamos a encontrar muchos buenos consejos que están llenos de sabiduría y que nos enseñan el arte de la prudencia y nos permiten desenvolvernos con la mayor libertad cuando estamos interactuando con otros y sobre todo cuando estamos buscando conectarnos con las personas que queremos lograr establecer una relación, un vínculo. El Proverbios capítulo 16, Proverbios 16, 20, dice así: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Y esta palabra de verdad que me impactó cuando estuve meditando en ella. Yo digo, wow, no es solamente que el hablar palabras oportunas y el hablar lo que es bueno, lo que es de buen nombre, como dice la Biblia, es que nos va a permitir lucir como personas fluidas, personas que tienen facilidad de palabra, que tienen un buen discurso, una narrativa excelente, una buena oratoria, sino que la palabra dice en este verso 20 que el entendido en la palabra hallará el bien. Y el que confía en Jehová es bienaventurado. Entonces son dos cosas que tenemos que combinar para que nosotros tengamos, para tener ese éxito y ese impacto en lo que nos estamos proponiendo o en lo que estamos haciendo. Porque al hablar, cuando acompañamos esas palabras de prudencia, y sobre todo sabemos manejar los tonos, los énfasis, el volumen y todo lo que se requiere en materia de oratoria para tener un buen desempeño y una buena comunicación. Pues esto es algo que nos ayuda en todo tiempo, porque tenemos que primero discernir delante de quién estamos, evaluar, conocer los públicos y las audiencias que nos siguen, delante de quiénes estamos, para escoger ese discurso que va a ser de impacto. Pero la palabra es una medicina para el alma, porque cuando nosotros estamos en una necesidad interior, en una necesidad espiritual, cuando necesitamos una palabra de aliento o una respuesta, el Señor aplica ese bálsamo en nuestro corazón y en nuestra vida y podemos encontrar el camino que andamos buscando, la orientación, la respuesta que el Señor trae en ese momento determinado cuando nosotros necesitamos pues tener una estrategia que nos sea revelada, que nos sea dada por el mismo Señor. En estos días, cuando me levantaba, pues se me acerca una persona y me dice, wow, estuve orando y mira cómo Dios me ha dado esta palabra. Y entiendo que por medio de su palabra he encontrado la respuesta para esta decisión que yo tengo que tomar. También, pues, conversando con otras personas y ministrando, algunas personas con las cuales he tenido la oportunidad de interactuar, pues me decían cada vez que estoy en cualquier tipo de situación y estoy en aflicción, yo vengo a los pies del Señor, oro y pido al Señor que por medio de su palabra también me hable, que me ayude a escoger las palabras correctas, el momento, la estrategia para yo manejar mi situación que me está de verdad pues inquietando en este momento. Y en la palabra del Señor pues encontramos tantas estrategias importantes. Así dice el Proverbio 21, el sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Esa sabiduría
que está en el corazón y que nos permite a nosotros profundizar en determinados momentos lo que estamos analizando y pensando a la luz de la palabra. Encontramos allí sabiduría, porque cuando lo hacemos a la luz de la palabra, viene una sabiduría a nuestra mente, a nuestro corazón, y podemos entonces ser prudentes en nuestro accionar. Y esto es muy valioso, es importante, y eso se traduce cuando meditamos antes de actuar y meditamos lo que vamos a decir. Eso se traduce en una dulzura de labios, en un manejo sabio ante cualquier situación. Por eso en el proverbio número 23 dice: el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Entonces, en el 24 dice: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Entonces, eso es importante, porque una palabra que esté en nuestra mente, que esté por ahí gravitando en nuestro pensamiento y que estemos analizando nuestro corazón de cómo vamos a decir algo, y cuando estamos así en medio de un tormento o de una situación donde estemos reflexionando y nuestra boca esté, vamos a decir, totalmente seca, que no tengamos palabra, que no tengamos nada que decir, que estemos así como absortos en nuestro propio pensamiento. El Señor entonces nos permite meditar en su palabra, en lo que vamos a hacer, cómo vamos a actuar, cómo nos vamos a manejar, y vamos a ver que va a haber un fruto importante. Y las cosas van a ser filtradas, van a pasar por un tamiz, van a pasar por una evaluación antes de poder expresar un pensamiento, una idea o una opinión. Y cuando el Señor pues nos da esa sabiduría en nuestro corazón, nos ayuda a ser prudentes, pero sobre todo añade gracia a nuestros labios. Y esto es algo que me gusta mucho, porque a veces uno quisiera expresar todo lo que hay en su interior, sobre todo en un momento de decepción, en un momento de incomodidad. Sabemos que la palabra nos invita a no pecar, ¿ok? La palabra dice: airaos, pero no pequéis. Entonces nosotros tenemos que filtrar esas emociones y en ese momento venir a buscar en la palabra esa rema, esa palabra que va a ser como medicina para nuestra alma, que nos va a aquietar, que nos va a tranquilizar, que nos va a calmar. La palabra es manantial de vida, es manantial de vida. Y nosotros vamos a renacer, vamos a decir: bueno, yo voy a reformular lo que yo iba a decir y voy a manejar esto de otra manera y pasar la página. O sea, en el momento en que estamos en ese shock, en ese impacto, que hemos recibido ese desagrado, esa noticia que nos ha descolocado, que nos ha distraído, que nos ha desanimado, pues es decir: ok, así es la realidad, esta es la situación, pero me voy a alimentar con la palabra de Dios, donde yo voy a encontrar ese aliciente, voy a encontrar ese consuelo, donde yo voy a encontrar ese contentamiento, porque el Señor va a alegrar mi alma, el Señor va a alegrar mi vida, Él va a poner esa gracia en mis labios para que yo me pueda expresar de la manera correcta. Y esto es algo que tenemos que trabajarlo, porque son competencias comunicacionales que en la vida práctica pues son muy importantes. Ese es un tipo de habilidad blanda que nos ayuda en cualquier entorno de la vida. Y vamos a ver cómo en el transcurrir de los años vamos adquiriendo mayor sabiduría y vamos viendo cómo el Señor pues nos corona de favores y de misericordias cada día de nuestra vida y nos ayuda a crecer. El Señor nos ayuda a caminar con un mayor grado de certeza, de confianza, de convencimiento de que estamos pues actuando y sobre todo esperanzados y cimentados en Él, porque el Señor es que nos permite caminar de una forma espiritual, con una espiritualidad que esté realmente conectada
con el corazón de Él. Nosotros vamos alineando entonces nuestro pensamiento con el pensamiento del Señor y con la mente de Cristo, y ya nuestro fruto será diferente, porque el Señor aplica ese bálsamo, esa medicina al alma, y luego lo que nosotros vamos a decir se maneja de una forma totalmente diferente. En mi experiencia en la comunicación y en la vida diaria he aprendido que es mejor meditar antes de hablar, porque cuando uno pues tiene ese input y ese ímpetu por manejarse de cierta manera o reaccionar ante ciertos estímulos, uno hace un alto en el camino y uno recuerda que el Señor está ahí y que por medio de la oración podemos reflexionar, podemos ver qué ha provocado esa situación o por qué esto ha sucedido. Y si no tiene que ver con nosotros, pues poder nosotros avanzar en otra dirección. Si tiene que ver con nosotros, pues trabajar con esos aspectos internos para poder dar una respuesta más atinada, más oportuna ante cualquier situación. Y la Biblia nos muestra muchos ejemplos de personas que tuvieron una comunicación muy sabia, que supieron meditar y que no fueron sabios en su propia opinión, sino personas que vinieron a los pies del Señor, que oraron, que reflexionaron y meditaron en su palabra y pudieron tomar esas decisiones de la mejor manera. Y quizás esto pues tiene muchas vertientes que podemos analizar, pero no hay nada como la palabra de Dios, no hay nada como esto que el Señor a lo interno de nuestra vida trabaja cuando ya estamos caminando con Él. O sea, nos enseña a dar buenas respuestas, a manejar momentos difíciles, a manejar cualquier comentario. Así como vamos viendo, también en Proverbios 15, la palabra nos dice en el verso 2, la lengua de los sabios adornará la sabiduría. O sea que en todo tiempo vemos cómo la comunicación y esa forma de expresión oral que utilizamos día a día nos conecta con la palabra sabia, con la palabra de sabiduría que el Señor va colocando en nuestra mente, en nuestra vida, porque dice el Proverbio 15:7, la boca de los sabios esparce sabiduría. O sea que todavía es algo tan imponente, tan importante, que no solamente es sabiduría para actuar, sino para esparcir. O sea, la gente dice, wow, cuando yo busco consejo allí, encuentro una palabra sabia y mi corazón es restaurado, es sanado porque estoy sometido a la voluntad de Dios y estoy buscando la prudencia, estoy buscando la sabiduría, estoy dejando que el Señor traiga un fruto de labios que alaba su nombre, como dice también la palabra. Qué bonito cuando nosotros tenemos un fruto en nuestros labios en el que podemos pues recordar que somos hechura de Cristo, que somos hechos a la medida del Señor y que nosotros tenemos que, pues, nuestros pensamientos y nuestra forma de hablar, pues, ser oportunos y ser sabios, porque también vemos en el verso 23 de este Proverbio 15 que dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. O sea, la palabra a su tiempo. Y esto tiene que ver, por supuesto, con entendimiento, con sabiduría, con ese análisis que podemos hacer antes de responder, antes de nosotros poder expresar la más mínima palabra. Porque el Señor oye la oración de los justos, Él escucha la oración. Aquí en todo este proverbio podemos ir recorriendo lo que dice, pero tenemos que tener disciplina de recordar que tenemos que honrar a Dios en todo, aún con nuestras palabras. Y en la medida que el Señor va aplicando esa medicina a nuestra vida, a nuestra alma, y manejamos esos ímpetus, esos impulsos antes de manejar una situación y también a su vez de dar una respuesta, entonces nos vamos haciendo más maduros, más sabios,
vamos viendo que no somos los mismos porque ya no reaccionamos de la misma manera y ni siquiera respondemos igual. Y eso pues trae como un contentamiento tan grande, trae una plenitud a la persona que aprende a manejar cualquier situación, a la persona que aprende a manejar todo lo que hay en su interior de una forma sabia, porque se va a alegrar con la respuesta de su boca y va a ser oportuno para poder responder, para hablar a tiempo, como dice este proverbio. Entonces, vamos viendo que nosotros nos vamos enfocando cada vez más hacia el entendimiento, nos vamos enfocando hacia esa sabiduría que viene de lo alto, porque estamos orando, porque estamos creyendo, porque el Señor está iluminando nuestro pensamiento, el Señor está trayendo una restauración, está confortando nuestra vida y restaurando hasta los huesos, porque el Señor conoce nuestro interior, lo conoce y nos ayuda, aplica esa medicina, ese bálsamo que necesitamos en un momento dado. Cuando pienso en esta parábola de la oveja perdida y me transporto, a aquel escenario, a aquel momento, cuando ese pastor, el buen pastor, cuando el Señor se muestra como el buen pastor, ahí esas palabras de amor que podemos imaginar de cómo el pastor manejó a esa oveja que se fue, a esa oveja que estuvo perdida, como la palabra nos habla en Lucas 15, del 3 al 7, de cómo un pastor que tenía 100 ovejas dejó 99 para buscar la que se extravió, pero cómo le tiene que haber manejado el momento de buscarla, de encontrarla, de atraerla con esa compasión, o sea, de buscarla, aunque se hubiese alejado. Y eso es algo que el haberla encontrado debe haberle generado mucho gozo y mucha paz. Entonces, ese símbolo de lo que es de esa valoración por las otras personas y el deseo de que sean pues restauradas, de que sean bendecidas, también nos trae una enseñanza y así podemos buscar otros ejemplos en la palabra de cómo pues interactuar sabiamente, de cómo responder, de cómo manejar situaciones. Y pienso que Salomón, con toda esa sabiduría con la que Dios lo adornó, nos trajo grandes enseñanzas, al igual que el rey David, de cómo pudieron manejar reinos, el reino, ¿no? Cómo pudieron manejarse como reyes, cómo pudieron consultar a sus consejeros, cómo se dejaron llevar por lo que el Espíritu Santo, al igual que como sucede con nosotros, y trata con nosotros, así como el Señor trataba con ellos, cómo eran guiados en lo espiritual. Y eso es algo muy importante porque todo esto que vemos en los proverbios y en todas estas recomendaciones de los salmos, todo lo que encontramos aquí en el libro de Eclesiastés son reflexiones importantes que nos van llevando a nosotros tener un espíritu muy de verdad apacible, un espíritu que está conectado con las cosas espirituales, y esto es importantísimo. Yo pienso que cada día estamos llamados a nosotros crecer desde el plano espiritual, no descuidar nuestra vida interior, porque nuestra vida interior tiene que ser pues cuidada con esmero, y cada día nosotros preocuparnos por estar en comunión con el Señor y escudriñar en su palabra. Qué bueno es para que esta medicina sea aplicada a nuestra alma, ese bálsamo que el Espíritu Santo aplica, porque el Señor nos invita ciertamente a ser sabios en nuestra forma de caminar y sobre todo en nuestra forma de hablar. Cuando sabemos que el Señor pues está en medio nuestro, pues vemos cómo su misericordia y su verdad nos adornan, nos acompañan, porque nosotros podemos entonces tomar
esas decisiones y utilizar la justicia en todo lo que vamos a hacer, porque el hombre sabio pues sabe cómo manejarse, cómo conducirse y va adquiriendo sabiduría que dice el Proverbio 16:16, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Por eso también dice ahí que adquirir inteligencia vale más que la plata. Repito, en el 16:16, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado y adquirir inteligencia vale más que la plata. Y entonces, a la hora de hablar, pues podemos utilizar y escoger el vocabulario, el lenguaje, el momento apropiado para nosotros interactuar, para expresarnos, para nosotros poder manifestar lo que hay en nuestro corazón. Y una fórmula que funciona es el meditar antes de actuar y de hablar. Quiero ofrecerte 3 consejos importantes y uno es este. Primero, orar, reflexionar sobre el asunto y en segundo lugar, consultar a la luz de la palabra lo que el Señor nos recomienda. Por ejemplo, en este libro de Proverbios 15, 16, esos versos que he citado, el Señor nos invita pues a trabajar con lo que es nuestro corazón, porque vuelvo y repito, Proverbios 16:21 dice, el sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. O sea que nosotros podemos, a la luz de la palabra, meditar entonces y buscar las estrategias para manejar una situación. Y en tercer lugar, pues orar y buscar una respuesta de parte de Dios, que el Señor hable a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestra mente, que traiga una revelación, que el Señor nos muestre conforme a su palabra lo que Él quiere que nosotros hagamos y que de verdad pues nos ayude a ser prudentes con nuestros labios, que añada gracia a nuestros labios, como hemos leído en el verso 23, que Él añada ese panal de miel. Como dice aquí, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos, como ya hemos señalado. Entonces, todo esto lo podemos encontrar en la palabra y nosotros poder bendecir a otros, porque recuérdense que ese impacto irradia hacia afuera y las personas son bendecidas cuando nosotros sabemos manejar situaciones con entendimiento y nosotros pues tenemos un espíritu humilde, que busca el entendimiento desde la perspectiva de Dios, que busca la revelación del alma, que la revelación que está en el corazón, que Dios va revelando por medio de su palabra. Él va manifestando a nosotros su voluntad y vamos viendo cómo cada día pues Dios nos da entendimiento para manejarnos, nos da entendimiento para poder actuar en un escenario determinado, nos da entendimiento para nosotros poder avanzar en el camino de la comunicación, de la interacción humana. Y cuando estamos en una comunicación cara a cara que tiene que ver con aspectos relativos a la sabiduría, pues vamos a encontrar un equilibrio en nuestra forma de comunicar, vamos a encontrar un balance. Y vamos a ver con lo que dice la palabra en Mateo 5:13, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Entonces tened sal en vosotros mismos y tener paz los unos con los otros. O sea que la sal es también importante como un condimento porque además es un conservante. Es un conservante y permite que lo que está pues sazonado